Me llamo Blanca, soy una chica de 22 años ahora, 23 en junio, y estoy estudiando quinto de medicina. Siempre he querido poder ayudar a la gente, eso siempre ha sido una de las cosas que siempre he querido hacer, y supongo que siempre he visto el rol del médico como una manera muy clara de poder asistir a la gente, ser apoyo, bueno, siempre estar allí por la persona. Durante mi vida siempre he hecho algo de deporte, entonces conocí a una chica, por casualidades de la vida, que me dijo que estaba haciendo karate, y le dije, ah, qué guay, y me dijo, ¿por qué no te vienes un día a probar? Entonces la acompañé a probar karate y me enamoré de karate, me pareció una pasada, que es un deporte que engloba no solamente el estar bien a nivel físico, sino estar bien a nivel mental contigo mismo, a nivel emocional contigo mismo, con el mundo. Tengo dos tíos que son médicos, una que está en Barcelona y otro que está en Médicos Fronteras, que la verdad es que verle en Médicos Fronteras siempre, al final, desde joven, siempre ha sido mi sueño. Supongo que el hecho de quiero hacer Médicos Fronteras porque creo que sería ayudar al mundo en el día a día, ayudar a gente más necesitada, ayudar a personas que no tienen la suerte que tenemos nosotros. Entonces, yo quiero poder hacer una ayuda que no sea puntual, sino una ayuda que sea, pues no voy a hacer solamente un voluntariado de una semana, no, yo quiero que mi vida sea ayudar a la gente. En Mallorca sí que estaba en la Cruz Roja, entonces ayudaba a niños que tenían problemas sociales con los deberes y a estudiar. También iba al hospital a ayudar a niños con cáncer, más que ayudarlos a nivel médico, pues a estar con ellos, a jugar con ellos, a cosas así. Estuve un mes en Bolivia haciendo unas prácticas de hospital. Siempre sabes que hay desigualdades en el mundo, siempre lo tienes presente, pero hasta que no lo ves de primera mano no te das cuenta de realmente la desigualdad a la que se enfrenta la gente. Creo que soy quien soy gracias a los referentes que tengo en mi vida. Una es mi madre, que mi madre siempre ha sido una persona que siempre ha estado por los demás. No sé, yo aspiro a ser como una persona que ayuda en el día a día a todo el mundo.